Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 hasta el 11. Aleluya. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y dice amén. Y si no lo tiene todavía, diga gloria para saber que hay que esperarlo. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 11. Traigo una palabra que durante toda esta semana, gloria a Dios, cuando hablé con mi esposa le dije: mi amor, siento esta palabra de parte de Dios. Ella me dijo: órale al Señor para que el Señor sea que te dirija. Y créame que hasta el momento esta fue la palabra que Dios puso en mi corazón. Así que yo quiero que usted se apodere de esa palabra, porque esta es una palabra que cuando un rey llamado Josías se apoderó de ella, hubo cambio en su reinado completamente. Y la idea del mensaje de hoy es que hayan cambios en tu vida radicales. Gloria a Dios. Por eso es que, gracias estimada, por eso es que el tema de este mensaje es: me cansé. Dígale a alguien: me cansé ya. Dígale: me cansé de lo mismo. Me cansé de ser la misma persona de siempre. Sí, a veces uno tiene que cansarse. Gloria a Dios. Porque cuando nos cansamos de algo es porque entendemos que no estamos muy, o no hemos acomodado mucho a una situación, pero entendemos que esa comodidad no va a provocar reino en nuestra vida. Yo quiero hablarle de un rey que se cansó en un momento determinado. Pero vamos a leer la cita. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gediba, hija de Adaía, de Bosca. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: lo envió a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Último versículo. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Diga conmigo: rasgó sus vestidos. Dele gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Háblanos a todos, Dios. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos ayuden a ser mejores creyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Repita de nuevo conmigo: me cansé de lo mismo. No, como que le faltó un mangucito a usted ahí. Diga conmigo: me cansé de lo mismo. Mire, hay momentos en nuestra vida en los que hemos dicho esa frase. Y la hemos dicho por diferentes situaciones en las que nos hemos visto envuelto o envuelta. Situaciones en las que seguimos con las cosas malas. Seguimos en una situación en la que sentimos que estamos siendo afectados espiritualmente, materialmente, familiarmente. Y allí cuando decimos me cansé de lo mismo, es cuando usted se levanta y toma ciertas medidas drásticas para cambiar el panorama que hasta el momento no ha estado yendo muy bien. ¿Me sigue? La palabra de Dios establece que hay un hombre llamado Josías. Josías, a la edad, siendo un niño de 8 años, dice la palabra de Dios que a él le entregan un reinado, una corona. Imagínense usted
un niño de 8 años. Imagínense los padres que tienen niños aquí de 8 años, de 7, de 9. Imagínense la responsabilidad de una nación sobre un niño de 8 años. Hermano, eso pesa, eso es una responsabilidad demasiado grande. Lo lindo es que a él se le entregó un reinado en un momento de caos. En un momento que cuando yo estuve analizando este estudio de la palabra, me di cuenta de que fue uno de los peores tiempos de Israel. Porque habían sacerdotes que se habían corrompido. Ahí había líderes que se habían corrompido. Había una corrupción demasiado fuerte. Y cae la corona sobre un niño de 8 años. Pero ¿sabe qué también me llama la atención? De que a Dios no le interesa mucho ni siquiera la edad que tú tienes. A Dios no le interesa mucho el pasado que tú hayas tenido. A Dios no le interesa mucho tampoco en el ambiente que te ha tocado crecer o nacer. Lo que yo entiendo de parte de Dios es cuando Dios tiene un compromiso con alguien, una promesa con alguien. No importa la edad, Dios dice, lo voy a hacer con ella, lo voy a hacer con él, sin importar la situación que esté atravesando. Eso es lo que me dice la palabra a través de eso. Que sin importar que él tenía 8 años, Dios dijo, lo voy a hacer con él. Lo voy a hacer con el que la mayoría de los jueces, la mayoría de los líderes decían que no había propósito en ese niño, que no había un plan divino con ese muchacho. Entonces Dios decía, con él yo lo voy a hacer. A él le toca la corona, con él es el asunto. Fíjese que él fue instruido por líderes y por sacerdotes que estaban en un momento de corrupción. Y él vivió un trayecto complicado de más de 9 años viendo la corrupción en el templo y en el pueblo. Imagínese usted lo que pasaba con este muchacho, que tal vez él tenía la intención de hacer algo, pero no podía. Gloria al nombre de Dios, porque ya había una influencia que estaba operando sobre él. Pero diga conmigo, me cansé. Me cansé, dígalo. Déjeme decirle que entre los 20 y los 26 por ahí, el muchacho ya no era un muchacho. El muchacho ya entendía que la situación que había en el pueblo era una situación caótica. Y él decía, yo tengo que provocar que mi reinado sea diferente. Yo tengo que provocar que la llegada mía a esta empresa sea diferente. Yo tengo que provocar que la llegada mía a la casa sea diferente. Él dijo, yo voy a hacer algo diferente porque estoy cansado de ver al pueblo viviendo la peor situación de su vida. Te estoy diciendo que hasta que tú no te cansas de ver lo mismo, hasta que tú no te cansas de la frialdad espiritual que tú tienes, hasta que tú no te cansas de la tibieza espiritual que tú tienes y la tienes, tú vas a seguir viviendo la misma vida que estás llevando. Hasta que tú no te cansas de caer en lo mismo, en el mismo mal hábito. Hasta que tú no te empoderes y dices, no, yo tengo que romper con esto, porque es que ya yo me cansé. Ya yo voy a romper con esta monotonía que está acabando con mi vida. Hasta que tú no te cansas y te empoderas de esa palabra, tú vas a seguir siendo la misma persona. Tú vas a seguir viviendo lo mismo. Tú vas a seguir teniendo el mismo resultado en tu casa. Tú vas a seguir teniendo el mismo resultado en tu vida espiritual. Estoy hablando de gente, gloria al nombre de Dios, que los afanes han consumido completamente su vida espiritual. Ya no son el mismo que eran hace 2 años, hace 3 años. Se ha apagado el hombre de Dios que había dentro. Se ha apagado la mujer de Dios que había dentro. Se ha apagado el amor por la obra de Dios. Estoy hablando con gente que tal vez el ambiente se ha apoderado de matar el propósito divino que Dios tiene con ellos. Estoy hablando con gente que saben que espiritualmente hablando necesitan tomar medidas drásticas y cansarse y levantarse y decir, yo necesito revolucionar mi vida. Si no hago algo rápido, mi vida se va a complicar. Con esa gente que yo estoy hablando hoy de parte de Dios, tú eres el que sabe si seguir ahí donde tú estás, viendo lo mismo de siempre, teniendo el mismo resultado, viendo la misma cosa, o hacer como José y decir, me cansé, voy a hacer algo nuevo. Diga conmigo, algo nuevo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si haces lo mismo de siempre, vas a tener el mismo resultado. Si Josías seguía haciendo lo mismo de siempre, el mismo resultado estaba teniendo. Los sacerdotes le decían lo mismo, estamos bien, todo está nítido. Los líderes le decían lo mismo, todo está bien, todo está nítido. Estamos bien, rey, estamos bien, sí, porque a veces tú te rodeas de gente que te van a halagar. Son tan pana tuyo, tan pana, pero tan pana. Yo sé que usted conoce gente que son tan pana, pero tan pana, que no te dicen lo negativo que tú tienes. Y eso es un problema. Tener gente que no sea sincera contigo. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Josías? Que Josías buscó gente loca.
Gente que estaban cansadas también de la misma situación. Pastor, dice la palabra de Dios que Josías buscó los carpinteros, buscó albañiles, buscó gente de trabajo, buscó gente que sabía en la situación. Aleluya. Así dice la palabra de Dios que Josías dijo: espérate, vamos a hacer algo. Ya yo no puedo tapar la condición espiritual que está teniendo el pueblo. Ya yo no puedo pasar por alto la condición espiritual que está teniendo mi generación. Gloria al nombre de Dios. Él sabía que habían grietas en el templo. Y del templo que te estoy hablando no es de un templo físico. Te estoy hablando de un templo espiritual que tiene grietas. De un templo espiritual que está herido. De un templo espiritual que está en tiempo de crisis. De una vida espiritual que tal vez no está siendo la mejor. Estoy hablando con gente que espiritualmente hablando necesitan que se tapen 2 o 3 grietas. Aleluya. Necesitan intervención divina de parte de Dios. ¿Alguien entiende lo que el Espíritu le está diciendo? Pero él buscó gente honrada. ¿Gente qué? La gente honrada no va a tapar la falta que tú tienes. Los amigos honrados, de que por querer quedar bien contigo y querer quedar bien con tu amistad, no van a apoyar lo que está mal. Cuando te rodeas de un amigo honrado, en los tiempos en que tú tal vez estés haciendo algo que no vaya acorde a la voluntad de Dios, aún sin él ser cristiano, Eulogio, él te va a decir: oye, pero no hagas eso, tú no eres así, ¿qué te pasa? Tú no eres así, ese no eres tú, ese no es tu diseño. Tapa esa grieta, muchacho, corre. Josías buscó albañiles, carpinteros, gente de trabajo que fueran a darle un mantenimiento al templo. Rodéate de gente que le preocupe tu templo espiritual. Rodéate de gente que le preocupe tu vida espiritual. Rodéate de gente que el día que te vean cabizbajo te diga: ven, vamos a orar, vamos a meternos a la chi de Dios, porque veo que hay algo raro en tu vida. Rodéate de gente que te ayuden, que estén como tú, cansados de lo mismo. Que estén como los discípulos, aleluya, unidos en espíritu y en oración, esperando el día de Pentecostés. Gente que no te apoye los malos chistes que tú haces, porque saben que tu ADN es un ADN de gloria. A veces nos reímos de chistes que no son cristianos. A veces nos reímos de cosas que no tenemos que reírnos. Pero si tú tienes un carpintero o un albañil como lo que tenía Josías, te van a decir: mira, agárrate de esa cubeta de cemento, tapa esa grieta. Agárrate de ese cincel y esa mandarria. Quita ese pedazo de bloque que está dañado y pon este nuevo, que tú no eres así. El día que se te sale una cebolla te va a decir: mira, agarra ahí esa funda, tapa eso, pero corre, que tú portas algo demasiado grande. Tú portas una unción demasiado grande para tú estar comportándote de tal manera. No, ese no eres tú. Aleluya. Y los carpinteros fueron a tapar las grietas que habían en el templo. Y empezaron a tapar la grieta. Empezó una temporada de purificación del templo. Pero había un problema. Diga conmigo, un problema. El problema era que hasta ese momento ellos se habían preocupado de la parte externa, pero todavía en el templo dentro seguían haciendo lo mismo. Eso es un problema serio. Gloria al nombre de Dios. Ir al salón es bueno. Aleluya, gloria al nombre de Dios por tu ir al salón. Que tú andes lindo, impecable, eso es bueno. Que tú hagas tu ejercicio y levantes 500 pesas, eso es bueno también. Cualquier rato yo le caigo atrás también. Esté tranquilo. Ayer estábamos para la cancha cuidándonos, ¿verdad? Cuidando nuestra, gloria al nombre de Dios. Pero ¿sabes algo? De nada vale que tú tapes las grietas externas. De nada vale que tú cuides la parte física si todavía tú no has iniciado un proceso de cambio interno. Un proceso de cambio de conducta. Hasta que tú no tengas, como hablamos en el estudio del martes, un arrepentimiento que va de mente y un convertimiento o convertirte que va de ser, de accionar, de acciones. El Señor está buscando, gloria al nombre de Dios, que no sea simplemente tú vestir bien, allá hay que vestir bien. Si no, miren el flow al día que caiga. Santo. Aleluya, Leonida. Hey. Gloria al nombre de Dios. Es bonito vestir bien, es bonito tú verte bonito. Es bonito ir al médico y dar un seguimiento de cómo va tu salud. Pero Dios necesita que el hombre no pierda el enfoque en lo principal, que es el alma. En lo principal, que es el corazón. En lo principal, que es lo que hay aquí dentro. Dios necesita que te preocupes por tu vida espiritual. Dios necesita que te preocupes por tu vida espiritual.
Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y usted tiene que cansarse de estar siempre enfocado en la apariencia. Que usted no sale de su casa sin verse 500 veces en el espejo. ¿Cuántos se ven 500 veces en el espejo? No suba la mano. Gloria a Dios. Pero te has levantado un día antes de tú salir de la casa a decir: no, esta vez, aunque me vi en el espejo, pero me voy a ver en el espejo divino. Porque yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un mejor hijo. Yo quiero ser más obediente con mi papá y con mi mamá. Yo quiero ser un mejor empleado. Yo quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa. Te has levantado mirándote en el espejo de Dios. Te has levantado mirándote en el espejo del cielo para tratar de provocar un cambio. Decir: me cansé, hoy yo voy a ser diferente. Me cansé, hoy yo voy a cambiar mi generación. Me cansé, hoy vamos a levantar un altar en mi casa. Me cansé, hoy voy a buscar a Dios, al monte, a la iglesia, al altar. Me cansé, hoy quiero, aleluya, cambiar mi forma de hablar. Dice la palabra de Dios que Josías rápidamente envió. Ellos arreglaron las grietas, arreglaron muchas cosas, iniciaron un proceso de purificación, como le dije anteriormente, pero no había todavía ningún resultado. Dice que en medio de esas búsquedas, en medio de esa reparación, encontraron un libro, que era el libro de la ley de Dios. Desde ahí en adelante fue que la cosa empezó a cambiar, cuando encontraron el libro de la ley. Mire, en el templo, oiga las cosas que estaban pasando. En el templo, número 1, en la entrada del templo habían caballos que la gente adoraba en la misma entrada. Número 2, habían tiendas en las que los hombres se prostituían dentro del templo, como un símbolo de adoración, aleluya, a dioses paganos como lo era Acera y Baal. Número 3, dentro del templo habían imágenes de Baal, imágenes de Acera. Número 5, en el templo habían signos zodiacales a los que el pueblo adoraba. Número 6, en la ciudad, en los lugares altos, sacrificaban niños al dios Moloch. Gloria al nombre de Dios. ¿Y sabe qué más también había en el pueblo? Adoraban al dios Sol y a la diosa Luna, según ellos. Todo esto estaba aconteciendo y ellos solamente enfocados en arreglar las cosas de afuera, hasta que encontraron el libro de la ley. Dice que cuando el libro de la ley llegó donde el rey Josías, que él vio lo que había ahí, cuando él se confrontó con la palabra y la palabra le dijo que era lo que él tenía que hacer, entonces rascó su vestidura y dijo: no, yo estoy mal. Mi casa está mal. Mi pueblo está mal. El templo está mal. Cuando él se vio en el espejo de la palabra, él se dio cuenta que su vida no estaba bien. Cuando un hombre y una mujer de Dios se ven en el espejo de la palabra, de ahí en adelante van a ocurrir milagros en su casa. De ahí en adelante va a ocurrir milagros en su trabajo. De ahí en adelante su vida va a cambiar, porque la palabra tiene peso en la vida de un hombre que la practica. La palabra tiene peso en la vida de un hijo que dice: voy a hacer algo en mi casa. Si no, pregúnteme a mí, que en mi casa nadie era cristiano. Nadie era cristiano. En mi barrio nadie era cristiano. Miguel sabe que está por ahí. Y el primero que se convirtió fui yo. Empujé a Miguel, cayó Miguel. Empujé a mi hermano, cayó mi hermano. Empujé a mi hermana está ahí arriba prendida con una niña, santo. Y con Edwin hay a 2 manos. Empujé a mis vecinos, cayeron también. Dios necesita a alguien que se apodere de la palabra. El problema del pueblo fue que desaparecieron la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba escondida. Fito, la palabra se había desaparecido y la encontraron de milagro. La tenían oculta por ahí, yo no sé por dónde, hasta que se levantó un sacerdote que dijo: encontré un libro de poder. Encontré algo diferente. Encontré un libro que es diferente a los libros de Baal. Encontré un libro que es diferente a los libros de Acera. Encontré una palabra que tiene peso. Esto no es cualquier cosa. Encontré algo que yo siento que va a cambiar mi generación. Y agarraron
dieron esa palabra como que es algo de poder. Y se lo dieron al escriba. No se lo dieron a un soldado, no se lo dieron a cualquier persona, se lo dieron al escriba, el representante directo del rey. Y le dijeron: me lleve esta palabra donde el rey, porque yo siento que hay algo que va a ocurrir cuando esta palabra empiece a funcionar acá en el palacio. Hay algo que va a ocurrir cuando apliquen la palabra de Dios en Israel. ¿Usted cree que no había guerra para que ese libro llegara allá al palacio? Había guerra. ¿Usted cree que no habían los otros sacerdotes de acera que ya estaban así, con el pico, usted sabe? ¿Usted cree que no había gente que ya estaba como media rara? No, 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 lleven ese libro. Van a aparecer gente que te van a decir: suelta ese libro. Van a aparecer gente que te van a decir: suelta esa palabra. ¿Qué palabra de qué? Mira cómo tú estás. Pero ese libro tú no lo puedes soltar. Agarre su Biblia, agárrela, agárrela, agárrela. Agárrela. Diga: este libro yo no lo voy a soltar. Este libro yo no lo voy a soltar. Dígalo: este libro no lo voy a soltar, porque hay poder en las palabras de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en las sagradas escrituras. Porque todo pasa, pero la palabra de Dios, permanece. No va a pasar la palabra de Dios, ni una tilde va a pasar. Las palabras de Dios son eternas, verdaderas. Todo se va a cumplir al pie de la palabra. Y hay oposición para que la palabra llegue a tu casa. Tal vez hay oposición para que la palabra llegue a tus hijos. Pero no puedes impedir que la palabra de Dios haga el trabajo que tiene que hacer en tu casa. Tienes que predicarle la palabra de Dios a tus hijos, de día, de noche, de tarde. Tienes que hablarle la palabra, porque son las que van a transformar su generación. Y cuando la palabra llega, que él se rasga rápidamente las vestiduras, porque está totalmente sensible por la condición en la que estaba el pueblo. Dice que él se humilló ahí mismo y dijo: es que Dios tiene que decirme algo. Vayan donde la profetisa Hulda y díganle que qué dice Dios para mí. Cuando van donde la profetisa Cristina, cuando van donde la profetisa, yo estoy seguro que nadie la había buscado nunca. Nadie quizá la había tomado en cuenta. Ya los profetas no estaban hablando, pero había una mujer que todavía hablaba de parte de Dios. Había una mujer que no se había contaminado. Había una mujer que decía: esto dice el Espíritu de Dios. Había una mujer que cuando tenía que dar palabra de Dios la daba. Aunque otros se contaminaron con Baal, aunque otros se contaminaron con Acera, había una mujer que estaba en el allí, no había apagado la llama del fuego del altar. Y era una mujer que tenía propiedad para decir: así dice Dios en la casa, así dice Dios, hagan esto. Yo doy gloria a Dios por las mujeres de la iglesia de Dios Puerta del Cielo, que todavía hablan y dicen: así dice Dios. Que todavía hablan y dicen: mi casa y yo serviremos a Jehová, aunque se levante lo que se levante. Apláudale, apláudale a Dios. Y cuando llega el libro donde esta mujer, y llega el mensaje al rey, dice la palabra de Dios, que ella dice: así dice el Señor, por cuanto te humillaste, por cuanto actuaste, diga conmigo, por cuanto me cansé de lo mismo. Entonces la profeta le dijo: tendrás paz en tu reinado, vendrá consecuencia al pueblo, pero será luego de tu muerte. Wow. Es que Dios te asegura lo que no le asegura a otros. Cuando la palabra de Dios esté en tu reinado, cuando la palabra de Dios esté en tu casa, cuando tú tienes la palabra de Dios presente en todo tiempo, Dios va a hacer cosas contigo que no la ha hecho con nadie. Dios va a hacer cosas con tus hijos que no lo ha hecho con ninguno más, porque tienes la palabra de Dios en tu casa como la que guía tu camino en todo tiempo. Dice la palabra de Dios que cuando llega esto donde el rey actúa. El rey empieza a cambiar todo. Lo primero que el rey hace es que a los porteros, Cristina, los porteros que estaban en la puerta, los que solamente estaban ahí en la puerta, entonces le dan autoridad, lo suben de rango. Le dicen: agarren todo lo que ustedes ven ahí y sáquenlo para afuera. A los sacerdotes principales le dieron para abajo, lo mataron. Pero a los sacerdotes de segunda orden, que eran los de los mandados, como decimos dominicanamente hablando, los muchachos de mandado, entonces lo ascienden y le dicen: tomen todo lo que hay en el templo y sáquenlo para afuera. Saquen todo lo que no es de Dios de aquí.
Saquen todo lo que no viene del Padre. Pero no solamente le dice sáquenlo, le dice quémalo. ¿Sabes por qué a veces volvemos a lo mismo de siempre? Porque sacamos cosas de nuestra vida, pero no la hemos quemado. Dígale a alguien, tiene que quemarlo. Lo que tú sacas de tu vida, quémalo. Lo que tú sacas de tu vida que no viene de parte de Dios, tienes que acabar con eso. Porque puede ser que luego vuelva la oferta y tú lo entres de nuevo para el templo. Dios necesita que todo lo que no viene de parte de Dios en tu vida, que hoy tú lo quemes, que hoy tú lo pases por el fuego del Espíritu. Y todo altar espiritual que tú tienes en tu vida, que tú lo saques de tu vida espiritual y digas, no voy a volver a ser el mismo de antes. No voy a volver a ser la misma de antes, porque de hoy en adelante Dios va a ver evidencia en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de caminar. Evidencia quiere Dios. Evidencia de que el libro está teniendo resultado en tu vida. Evidencia quiere el Señor. Diga conmigo, evidencia. Evidencia quiere Dios. Cuando sacaron todo, hermano, eso para afuera, que lo quemaron, que le prendieron fuego, entonces el rey convocó al pueblo completo y llevó el pueblo al templo. Cuando todo el pueblo fue al templo, líderes, sacerdotes, ancianos, todo el mundo está en el templo. Dice que el rey, empezó a leer el libro de la ley. Y cuando el rey lo empezó a leer, empezó a caer una humillación en el pueblo. El pueblo empezó a humillarse delante de Dios. El pueblo empezó a llorar, hermano, era una presencia. Dice que desde ese día en adelante se empezó a celebrar la Pascua. Desde ahí en adelante se empezó a hacer lo que nunca antes se estaba haciendo. Todo porque dejaron entrar la palabra de Dios al templo. El día que tú te enamores de la palabra de Dios y de lo que Dios dice, tu pueblo va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu entorno va a cambiar. El problema es que a veces sacamos la palabra de Dios, solamente la traemos a la iglesia, pero cuando estamos tal vez fuera, no tenemos la palabra de Dios presente en nuestra forma de andar. El Señor quiere que la palabra de Dios tú la tengas ahí grabada, que donde quiera que te ofrezcan algo que no es de Dios, que tú digas yo no puedo porque la palabra de Dios está aquí dentro. Que cuando te inciten a hacer algo, que tú le digas lo siento, la palabra de Dios está aquí dentro. Porque la palabra de Dios es la única que tiene poder para cambiar a tu vida. La palabra de Dios es la única que tiene poder para hacerte un cristiano diferente. Y desde ahí en adelante llegó una paz sobre ese reinado de Josías. Mientras él estuvo vivo, paz, prosperidad sobre su reinado. Pero todo porque un día Débora, él se cansó. Y él dijo, me cansé de lo mismo. Me cansé de Baal. Me cansé de Acera. Me cansé de las tiendas que habían dentro del templo. Me cansé de los signos zodiacales que habían dentro del templo. Me cansé. Ponte de pies. Y yo sé que hay alguien que se cansó en esta mañana de hacer las mismas cosas y tener el mismo resultado. Aleluya. Quiero que mi esposa pase por aquí un minuto, por favor. Espíritu Santo, cierra tus ojos. Dios necesita a alguien en esta mañana que diga, me cansé. Me cansé. ¿Usted cree que no hay temporada en mi vida en la que yo me he cansado de ser el mismo? ¿Usted cree que no hay temporada en la que yo llego cansado del trabajo, que no tengo deseo de orar ni de nada? ¿Usted cree que no hay temporada en la que llega el proceso a mi vida que yo he tenido el deseo de tirar la toalla? El problema es que hay uno que no deja que yo la tire. Espíritu Santo de Dios.
Ahí está el Espíritu Santo de Dios tratando contigo. Wow. Sopla Dios en esta casa. Pídele que entre a tu casa. Pídele que entre a tu casa. Que Baal salga afuera. Que Acera salga fuera de tu vida. Que todo lo que no es de Dios salga fuera. Wow. Entra, entra, entra. Señor, entra. Entra. Cuando Él entra, algo pasa. Cuando Él entra, algo sucede. Cuando Él entra, las cosas cambian completamente. Wow. Ahí está el Espíritu Santo de Dios tratando contigo internamente. Hay heridas que Él está dispuesto hoy a sanar. Él está aquí, iglesia. Y hay un cambio que Él está empezando a hacer. Wow. Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que Él está deshaciendo todo aquello que ha estado haciéndote la guerra espiritual. Yo declaro que el poder de la sangre de Cristo tiene poder y autoridad sobre tu casa, sobre tu vida. Y todo aquello que ha estado obstaculizando el paso para que haya un crecimiento en el Espíritu se va. Necesito de ti. Wow. Necesitamos de ti. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Señor, obra en cada corazón, Padre amado. Obra en cada hogar. Obra, Señor. Sana, sana. Espíritu Santo. Quiero en el nombre de Jesús, Señor, haz la obra en la vida de la gente. Aleluya. Entra, pídale que entre. Pídale que transforme su vida. Pídale que haga algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Wow. Hoy se rompen las cadenas. Hoy se pudren los yugos. Yo declaro algo nuevo de parte de Dios sobre tu vida. Que el Espíritu Santo trabaje en ti y hace un milagro. Aleluya. Wow, yo siento que la nube está entrando a tu casa y saca todo lo que no viene de Dios. Porque Él te ha dado poder, Él te ha dado autoridad. Espíritu Santo, haz un milagro en mí. Haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro, Dios. Hay heridas que hoy se sanan. Hay heridas internas en el alma que Dios hoy sana. Wow.
El Señor no quiere que tú estés en esa agonía de vida que estás llevando. El Señor no quiere que tú estés en ese sufrimiento de vida que estás llevando. Gente que todavía escucha las cadenas espirituales que le atan y le piden a Dios: Señor, yo quiero ser libre, pero no puedo. El Señor dice: yo te he dado autoridad sobre los demonios, te he dado autoridad para romper toda cadena espiritual que te está oprimiendo. Wow, Espíritu de Dios. Hoy Dios vino a romper cadenas que te atan. Hoy Dios vino a cambiar tu vida. Hoy Dios vino a darte fuerza. Hoy Dios te trajo aquí para un encuentro con Él, porque el Señor tiene grandes planes contigo. El Señor tiene grandes cosas para tu casa, para tu familia. El Señor quiere hacer la obra. Aleluya. Cristina, ponga su mano en el hombro, ahí mismo en el hombro de esa joven. Yo oro por ti en el nombre de Jesús. Hay un plan que Dios empezó y va a terminar contigo, muchacha. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama más de lo que tú crees. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, yo oro por ella, Padre. Señor, mira que hay un amor grande que tú tienes hacia ella, Dios. Abrázala, Dios, con tu presencia ahí donde ella está. Llénala de tu Espíritu Santo, Dios. Haz la obra en ella, Padre amado. Dice Dios: yo te conozco, porque yo fui que te formé desde el vientre de tu madre. Te conozco más de lo que tú crees, dice el Señor. Te conozco más de lo que tú piensas. Dice el Señor: tengo un gran plan contigo. Tengo un plan bonito contigo. Yo oro por tu vida y yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que te esté haciendo la guerra, todo aquello que te esté afligiendo en el corazón, yo oro para que Dios tome todas esas cargas. Yo oro para que Dios trabaje. Yo oro para que Dios pudra todo yugo espiritual. Porque hay un amor de parte de Dios que te abraza y te recuerda en este momento que Él no se ha olvidado de ti. Porque Dios no olvida a sus hijos. Tócala, Dios, con tu unción. Wow. Yo oro para que la unción de Dios llene tu vida, llene tu casa. Todas tus cargas se van. En este momento todas tus cargas se van. Yo oro también por sanidad, para que Dios te sane, para que Dios se lleve toda dolencia, todo lo que te afecta. Yo oro para que en este lugar hoy ocurran milagros en tu vida. Que se vaya todo problema en la columna, que se vaya todo problema en los riñones, que se vaya todo problema que tú tengas. Aleluya, toda migraña. Porque Dios dice que hay milagros en su casa. Todo lo que te aflige, todo lo que te está haciendo la guerra, toda enfermedad, Él la llevó en la cruz del Calvario. Y yo oro para que hoy ocurra un milagro en tu vida. Aleluya, yo oro para que tú testifiques ese milagro también. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que se va todo lo que te aflige, se va fuera de tu cuerpo. Por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Yo declaro que Dios sana tus pulmones. Yo declaro que Dios sana tus arterias. Oh. Yo declaro sanidad sobre tu cuerpo. Aleluya. Oiga, hay algo demasiado fuerte de lo que Dios está haciendo. En el nombre de Jesús. Si usted puede poner su mano en el lugar que usted tenga la aflicción, si es un lugar medio íntimo, no lo haga. Con ponerle en su corazón está bien. Pero yo oro en el nombre de Jesús por sanidad sobre tu vida. Gloria a Dios. Toda ansiedad, todo insomnio, gente que no han podido dormir. Aleluya. Se le está complicando conciliar el sueño, que concilian el sueño a las 3 de la mañana, a las 4. Duermen un rato y después despiertan. Yo echo fuera ese problema que tú tienes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gente que tiene problemas de arterias, que le han diagnosticado en estos días, que tienen problemas con arterias que están tapadas y han dicho de posibilidades de operaciones.
Yo reprendo todo diagnóstico de tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya, porque en la casa de Dios hay milagros, porque no está el hombre, está la presencia de Jesús de Nazaret. Gente que están teniendo problemas con su visión y han estado pensando en comprar lentes o visitar el oftalmólogo, aleluya. Por la persona que tiene que ver con el problema, yo oro para que no tengas que hacer eso. Yo oro para que Dios sane tu visión en el nombre de Jesús. Gente que tiene problemas para tener hijos, aleluya. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios trabaje en tus ovarios, que Dios trabaje en tu problema, aleluya. Y que será de bendición y te vas a fructificar en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo estoy creyendo. Si lo cree será posible. Si lo cree será hecho. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Rey de Reyes. En el nombre del Señor de Señores. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre tu vida. Hay sanidad en la casa. Hay sanidad sobre tu casa. Hay sanidad sobre tu finanza. Yo declaro sanidad sobre ti. Wow, hay alguien que pueda arrebatar esa palabra. Wow, si usted supiera las veces que yo lo he declarado sobre mi madre y eso ha acontecido. A mi madre le dijeron hace como 1 mes o 2 meses que tenía una bola en el riñón. Luego de una resonancia magnética le dijeron eso. Mileni, cuando me dan esta noticia, bueno, usted sabe cómo yo me pongo. Que yo lo que me le río. Que le iban a tener que hacer una resonancia. Bueno, le hicieron la resonancia magnética, pero que le iban a tener que operar. Y la doña me dice, Gabriel, esto no va a ser como el problema de la diabetes de aquella vez. Y le dijo, doña, ¿y usted le está poniendo pero? Dijo, no, Dios puede hacer todo posible. Tenía una bola en el riñón, un asunto, bueno, fue delante de Yarisa. Yo le dije, doña, yo no acepto diagnóstico, ayuno y oración. Cuando regresé a la casa a los días, que veo a la doña, no hay nada en el riñón. Había que operarla del riñón. Ese fue el diagnóstico, una operación del riñón. Y no había ninguna bola en el riñón. Yo te estoy diciendo que hay un Cristo de poder, pero Él necesita que tú creas ciegamente. ¿Tú sabes lo que es creer ciegamente? Creer ciegamente que tú tienes un precipicio ahí y Él te dice camina, que no te vas a caer y tú seas el primero en lanzarte. Creer ciegamente que Él te diga ven camina sobre las aguas y tú digas me voy a pillar y voy a caminar sobre las aguas. El Señor hoy aumenta la fe de mucha gente para que crean ciegamente. Y tu fe ha estado afectada en estos días. Tu fe ha estado tambaleando en estos días. Has dicho no hay ninguna provisión divina de parte de Dios. Me siento. Y el Señor hoy te trajo aquí a la iglesia de Dios, puerta del cielo, a decirte que no es a tu manera, que esa es la manera de Él y que Él lo va a hacer. Señor, gracias por la palabra que yo he predicado, Dios. Yo oro por las vidas, yo oro por las almas, Señor. Toca las vidas de cada persona. Toca la vida de cada persona que vino aquí sin Cristo, Dios. Que tú le des la oportunidad de convertirse, Señor. Señor, la fe de cada persona, yo sé que tú la aumentaste. Yo sé que hay gente, Dios, que hoy está sanada. Hoy no va a tener ninguna complicación. Y ese